continuación. Muy bien. Estoy todas las preguntas para ti. No sé, de pronto es mucho pedir, pastor, un repasito de la semana. Sí, vamos a comenzar con un repasito de la semana pasada. El ciclo de cielos y tierra. Muy bien. El tema completo se llama El poder de la victoria de Cristo operando en todos los dominios de la creación. El poder de la victoria de Cristo operando en todos los dominios de la creación. Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros para hacer un repaso rápido, operando en todos los dominios de la creación. Sí. Para hacer un repaso rápido, muy rápido realmente, utilizamos una tipología, la tipología del ciclo hidrológico. Tipología del ciclo hidrológico. Todas las cosas fueron creadas por Dios con base en ciclos. Todo en el universo fue hecho con base en ciclos. Todo es cíclico. No hay nada que no sea cíclico, o muy pocas cosas no son cíclicas. Realmente lo que no es cíclico es lo que inventa el hombre, muchas veces. Por ejemplo, la curva o la línea de enriquecimiento no es cíclica, ¿sí? Es de una empresa o de las utilidades de una empresa, no son cíclicas, ¿sí? Otros procesos no son cíclicos, sencillamente es si los dibujamos en un diagrama, una gráfica, XY, sencillamente la idea es seguir hasta el infinito y más allá. Sin embargo, Dios hizo todo cíclico. Por ejemplo, la órbita de los planetas es cíclica. La órbita de las galaxias es cíclica. Los fenómenos de la naturaleza todos son cíclicos. Las 4 estaciones en el año son cíclicas. El corazón funciona cíclicamente, ¿sí? Y también los principios de la naturaleza, aunque son inventados por el hombre, pero que funcionan con base en el comportamiento de la naturaleza, también son cíclicos, ¿sí? Por ejemplo, el automóvil que ustedes manejan diariamente, o el motor del Transmilenio en donde se montan, o del bus, ese motor funciona con un ciclo, se llama el ciclo de Otto. Ese ciclo es admisión, compresión, explosión, escape. Admisión, compresión, explosión, escape. Admisión, compresión, explosión, escape. Admisión, compresión, explosión, escape. Así funciona el ciclo. Y por eso es que un motor puede andar. Nuestro cuerpo tiene un ciclo diario de 24 horas, ¿sí? Día y noche. En el día nuestro cuerpo funciona con ciertos parámetros. En la noche cambian los parámetros en el sueño. Tenemos un sueño cíclico que tiene unas etapas. El sueño tiene unas etapas y tiene también una revisión y renovación de procesos para el organismo. Y esto está sujeto a un ciclo específico por horas. Por esa razón los médicos recomiendan comer a horas y dormir a horas para conservar la salud. Es para poder equilibrar y mantener en equilibrio el ciclo del cuerpo. Asimismo, entonces, la tipología que utilizamos en nuestro ejemplo es el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Gracias. ¿Qué es el ciclo hidrológico? El ciclo del agua. Ese es el ciclo hidrológico. En Romanos 1:20 nos da la base bíblica para entender que Dios utiliza los procesos de la naturaleza como un ejemplo o un modelo de sus principios. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos claramente que todo lo visible, todo lo que fue hecho por Dios,
habla de la naturaleza invisible de Dios y de su divinidad. En la divinidad de Dios está contenida su inteligencia, sus atributos, sus procedimientos, sus métodos, sus normas, etcétera, etcétera. Entonces ahora miremos en Isaías 55, 10 y 11 el ciclo hidrológico. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, esto es Isaías 55, 10, y es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico consiste en que la lluvia, o bueno, el agua que produce la vida en la superficie de la tierra, por efecto del calor del sol, se evapora. Paso número 1. Se evapora, se hace invisible y asciende acumulándose en las nubes. La evaporación es el paso número 2, la acumulación el paso número 3. Les quiero recomendar, esta enseñanza queda grabada e inclusive ya está duplicada en su canal. La pueden ver en las dos versiones, la de hace 8 días y la de hoy. En la de hoy avanzaremos mucho más. Estoy haciendo un repaso de la de hace 8 días. Entonces no necesitan copiar, porque si copian es lo mismo que estoy diciendo. Si copian van a perder el tiempo y solo pongan atención y después vuelven y después van al canal y vuelven y ven la enseñanza, paran, adelantan y toman notas. Además que la ventaja de la enseñanza, como está sucediendo aquí, es que tiene la proyección de los versículos y tiene también todo allí. Entonces la pueden ver en el canal después. Y en cuarto lugar viene el proceso de condensación. La condensación es cuando se forma la lluvia. Entonces estuvimos diciendo que el agua y la vida representan, número 1, la palabra de Dios, porque aquí lo está diciendo Isaías 55, 10. La palabra de Dios representa la vida, ¿sí? Porque el agua es la que da la vida. Y porque simbólicamente palabra de Dios equivale a agua, ¿sí? El agua da la vida, pero el calor del sol produce evaporación. Entonces, el calor del sol, evaporación, primer paso del ciclo hidrológico. El calor del sol está representando el fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando el fuego del Espíritu Santo actúa en el corazón del creyente que ha recibido la vida de la palabra de Dios, esa agua comienza un proceso de evaporación, que es comienza un proceso de calentamiento. El agua se calienta y esto es calor sensible, ¿sí? Se llama en ciencias naturales, le llamamos calor sensible. El calor sensible significa, en la tipología que estamos utilizando, que la sensibilidad de nuestro espíritu empieza a crecer hasta el punto de ebullición. Les recuerdan que les ponía el ejemplo de una olla con agua que se pone en el fogón y se prende el fogón. El agua al principio está fría, pero después se va calentando. Eso se llama proceso de calor sensible o transferencia de calor sensible al líquido. Asimismo, nuestro espíritu es sensible a la palabra de Dios porque son de la misma naturaleza. Mi espíritu y la palabra de Dios son de la misma naturaleza. Luego entonces, la palabra de Dios, el calor del Espíritu Santo, que habita en nosotros porque todos recibimos el Espíritu Santo, produce en la palabra de Dios un subir de nivel. La palabra va subiendo de nivel en nosotros hasta el punto de la ebullición. La ebullición del agua es cuando ustedes ven la olla
y en la olla todo se está moviendo, ¿sí? Está hirviendo el agua. Ese hervor que está soltando el agua significa para nosotros el proceso de adoración. Si ustedes observan, les decía, cuando nosotros recibimos la palabra, nos alegramos, pero primero empieza un proceso intelectual de la palabra en nuestra mente y empezamos a meditar y a pensar en la palabra y luego en nuestras obras y vamos siendo transformados. Enseguida viene un proceso de admiración en nosotros, que la palabra qué linda es, un proceso de revelación rema. ¿Sí ven que va subiendo el nivel? De la misma manera que en el Génesis la palabra de Dios actuó sobre la tierra e iba en un crescendo, ¿cierto? Hasta el día de la creación. Aquí en el ciclo del agua también se está simbolizando en el calentamiento del agua o el calor sensible que va subiendo la temperatura del agua, está representando para nosotros ese proceso del Génesis, que la palabra de Dios está haciendo un orden interno en nuestro mundo interior, está descontaminando, limpiando, santificando, transformando, pero necesariamente la palabra de Dios llega a un punto que se llama el punto de cambio de estado. El cambio de estado, el agua pasa de ser agua líquida a ser ¿qué? Vapor. El cambio de estado significa que, como la materia tiene, ¿cuántos estados? ¿Cuáles son los estados? ¿Cuatro estados tiene la materia? Sí, tiene 4 estados realmente. Agua, que son, evaporación. tiene acumulación. sólido, líquido y gaseoso. La materia. Ahí son 3, pero hay otro estado de la materia que es el estado de plasma, que es el estado básico original. Sí, son 4 estados. Realmente, pero no hablemos ahorita del estado de plasma porque nos complicamos, es otro tema. Realmente el cambio de estado del agua, del líquido, en gaseoso, está representando el proceso de adoración. Es decir, está representando la conversión. El cambio de estado lo podemos también llamar conversión. Nos convertimos. La palabra de Dios produce en nosotros una conversión. Dejamos de ser Adán, alma viviente, y nos convertimos en Adán, espíritu vivificante. Es decir, en Jesús. Dejamos de ser Adán y nos volvemos Jesús. Nos volvemos espíritu de vida. Y decíamos que la particularidad del agua es que es visible. Llama la atención, ¿verdad? Mientras que el vapor es ¿qué? Invisible, no se ve. Y esto está representando en nosotros el proceso de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ese vapor sube hasta el trono. Y estando en el trono, entonces se hace visible de nuevo. Porque en el trono, el vapor invisible se hace visible. ¿Por qué se hace visible? Porque se vuelve vapor saturado. Vapor saturado. El vapor saturado tiene la particularidad, o nos está simbolizando a nosotros, vapor saturado, si se fijan ustedes la palabra saturación, es que ha completado su proceso. ¿Sí? Es decir, esa palabra que subió al cielo, ya ese vapor se queda allí, no evoluciona a un nuevo estado en las nubes, se queda allí. ¿Y por qué se ve? Porque las gotitas de agua llegaron a un nivel de saturación, las pequeñas partículas de agua, que hacen que el agua se vuelva visible. Esto está representando la gloria de Dios. La palabra de Dios debe hacernos invisibles a nosotros para mostrar a Cristo finalmente en el cielo. Porque ¿quién no ve una nube? Pues supongamos hay una nube encima de Bogotá. Todos los bogotanos vemos la nube. Así que la gloria de Dios debe ser visible para todo el mundo. Pero nosotros debemos ser invisibles. Ahora viene el proceso de condensación. ¿Qué significa esto? Una nueva conversión. Dios se convierte a nosotros. Dios se convierte a nosotros. La conversión es mutua.
No solamente nosotros nos convertimos a Dios, sino que Dios se convierte a nosotros. De hecho, Dios se convirtió a nosotros primero. No fuimos nosotros los que nos convertimos primero, sino Él se convirtió a nosotros primero, porque Él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, dice la Escritura. Así que la lluvia que desciende del cielo, la lluvia que desciende de lo alto, que está condensándose nuevamente, que se está convirtiendo de vapor a agua y cae en forma de lluvia, está representando la nueva transformación de la palabra de Dios procedente de la nube de la gloria de Dios para caer sobre nuestras vidas. Para producir un nuevo ciclo de la palabra de Dios. También esto dijimos que representa el corazón del creyente. El corazón del creyente sufre todos estos cambios, estos procesos cíclicos. El corazón primero está cargado de muerte, de pecado, es transformado por la palabra de Dios, el corazón se convierte a Dios, entonces sube como evaporación, en el cielo entonces está sentado con Cristo en lugares celestiales y luego baja en intercesión. Exactamente, entonces dijimos que nosotros subimos en adoración y bajamos en intercesión. Entonces el ciclo de un cristiano es subir en adoración y bajar en intercesión para completar el ciclo. Y nuevamente, y tenemos 2 puntos de conversión. Entonces hoy comenzamos con este tema. El cristiano maduro debe poseer 2 puntos de conversión siempre. El tema de hoy comienza. Todo creyente maduro debe tener 2 puntos de conversión, así como el agua tiene 2 puntos de cambio de estado, ¿sí? En el ciclo hidrológico posee 2 puntos de cambio de estado. Asimismo, un hijo de Dios maduro debe tener 2 puntos de cambio de estado o de conversión, ¿sí? ¿Cuáles son esos 2 puntos entonces a la luz de lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Cuáles son esos 2 puntos de conversión? ¿Cuáles? Adoración e intercesión. No, esos son los dos procesos. Los 2 procesos. Cuando recibe a Jesús. Sí, los 2 puntos son el paso por la cruz, ¿sí? Número 1, la conversión, que es el paso por la cruz, ¿sí? Y número 2, la conversión en el cielo para convertirse en un intercesor en favor de la tierra. ¿Sí? Número 2, ¿qué? Perdón. La conversión en el cielo para convertirse en un intercesor. ¿Sí? Qué maravilloso esto. Entonces lo voy a ilustrar aquí en el tablero. Javiercito está por ahí. Es para traer los marcadores que están él sabe dónde están. Que no los trae. Están en mi cajón. Gracias. ¿Están en dónde? En mi cajón Hola, Liz. del escritor. Se cortó. Esta mujer se me Repite la última parte. Entonces, repito nuevamente, tenemos 2 puntos de conversión. Esto es nuevo para nosotros. Este punto es nuevo para nosotros. Y esto no nos lo habían enseñado todavía. Nadie. Y es que un cristiano maduro debe tener, número 1, un ciclo en su vida con 2 procesos muy definidos que son el proceso de adoración y el proceso de intercesión. El proceso de adoración es subiendo, el proceso de intercesión bajando. Subiendo al cielo, bajando del cielo. Y el cristiano maduro, gracias, cielito, debe tener 2 puntos de conversión, necesariamente. Debe pasar por 2 puntos de conversión. Que son, número 1, la conversión en la cruz. Número 1, la conversión en la cruz. Y número 2, la conversión en el cielo. Número 1, la conversión en la cruz. Y número 2, la conversión en el cielo. Y
les quiero decir una cosa. Aunque nosotros tuvimos una sola conversión en la cruz, y se espera que un cristiano haya conocido al Señor por una, digamos, la primera vez que lo conoció, y se mantenga en su fe, esto tampoco nos lo habían enseñado. Un cristiano debe pasar siempre a través de la cruz una y otra vez. Una y otra. No solamente una vez que fue la primera vez que conoció a Cristo, sino una y otra vez debemos pasar por la cruz. Porque estamos diciendo que es un ciclo. Estamos hablando que la vida Dios la creó por ciclos. Y nosotros debemos completar el ciclo. Así como el ciclo del corazón, el electrocardiograma, tiene un ciclo y no se queda solo en una pulsación, en el diástole, y se quedó para siempre en el diástole, ¿sí? Y no completó el sístole. Asimismo, el ciclo del creyente, que está simbolizado, el ciclo de la palabra en el corazón del creyente debe cerrarse, debe completarse ese ciclo. Entonces aquí lo voy a ilustrar con un dibujo. Un dibujo. Tenemos entonces el ciclo completo de cielos y tierra, y lo vamos a poner en sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Sentido de las agujas del reloj. Y tenemos que, aquí tenemos el agua, ¿sí? Y esto está simbolizando el agua que está trabajando en el corazón del creyente, la palabra de Dios. En el corazón del creyente, palabra más cruz, la palabra está produciendo la cruz en el corazón del creyente, o la conversión. El agua representa la vida, es igual a vida, y la palabra equivale al agua y produce la conversión en la cruz. Es decir, debe traernos a un paso de arrepentimiento, a una acción o actitud de humillación y arrepentimiento delante de Dios. Nunca debemos perder la humillación, la humildad, el arrepentimiento, la confesión, porque esto es necesario que sea cíclico en nosotros. ¿Cuántas veces? Todas las veces, durante toda la vida. Debemos pasar por la cruz, siempre debemos volver a la cruz, volver a la cruz. Cuando nos estemos ensoberbeciendo un poquito porque ya sabemos mucho, tenemos que devolvernos a la cruz y pasar por la cruz. Cuando nos estemos creyendo la última Coca-Cola del desierto, tenemos que volver a la cruz. Cuando creamos que hicimos algo para que los demás nos alaben, tenemos que volver a la cruz. Cuando nos creamos que, bueno, siempre pasa. Cuando los pecados nos están encegueciendo los ojos, volver a la cruz. Siempre, siempre. Este es el paso número 1. Claro, el cristiano debe pasar crucificado. Toda la vida un creyente debe pasársela crucificado. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es el número 1 del creyente. El paso de la cruz. Ahora, tenemos, aquí tenemos el evaporación, ¿verdad? Evaporación. Y la evaporación del agua está representando ¿qué? Adoración. 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 La evaporación representa la adoración. ¿Sí? O sea que aquí en alguna parte, en este punto, subiendo, tenemos la ebullición. Ebullición, ¿verdad? Entonces, desde la conversión a través de la cruz, recibiendo el calor sensible del Espíritu Santo, el fuego sensible del Espíritu Santo, hasta el punto de ebullición que representa la adoración, es decir, cuando ya el alma estalla en gratitud y alabanza y lágrimas y danza delante de Dios porque la palabra hizo su ebullición en nosotros. Entonces aquí somos agua, pero aquí el punto de conversión se consolida en la ebullición. Explota.
Aquí explotamos en adoración, es cuando ya no aguantamos y decimos, la palabra hizo vida en mi corazón, aleluya, te alabo Señor, y empezamos a cantar y a danzar, ¿sí? Cuando hacemos eso, Como hace 8 días. hay un cambio de estado. Como hace- Hay un cambio de estado, como en el agua hay cambio de estado, de líquido a gaseoso, así en nosotros hay cambio de estado, de alma viviente en espíritu vivificante por la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es la conversión, por eso aquí decimos que esta es la primera conversión. Es la primera conversión. ¿Sí? Y nosotros debemos tener 2 conversiones en nuestra vida, a una sola. Entonces subimos en adoración, que es la evaporación, y subimos a este punto que se llama el trono, que está representado con las nubes visibles, gloriosas, arriba en las alturas, en el marco del cielo azul. Allá está el trono. Y allá vamos a dar nosotros, ¿sí? Aquí estamos, paso número 3, en el trono, sentados con Cristo. La palabra de Dios nos lleva a la presencia. La Escritura dice en Efesios, estamos juntamente sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Nadie puede estar efectivamente en espíritu sentado con Cristo en lugares celestiales a menos que se haya convertido en la cruz, haya subido su calor sensible en el Espíritu Santo por el fuego del Espíritu Santo, haya entrado en ebullición, que es la adoración, y se haya convertido en espíritu, que es invisible, porque el espíritu es porque el vapor es invisible, que está simbolizando ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y haya subido y se haya sentado en el trono, en donde la nube ya se hace visible, que está hablándonos de la gloria de Dios, visible para todo el mundo, no nosotros, sino la gloria de Dios. Aquí estamos uno con Cristo en el cielo, siendo uno con Cristo en el cielo. Y aquí tenemos la segunda conversión, ¿sí? Conversión. Y de ahí bajamos. Dios no quiere realmente que nosotros nos quedemos allá arriba, sentados con el Señor en el cielo. ¿Sí? Todo el día y toda la noche. No quisiera quedarse allá, ¿cierto? Pero Dios tiene que completar el ciclo. Entonces la enseñanza que les estoy dando es aprendiendo a cerrar el ciclo de cielos y tierra. ¿Cómo se llama? Aprendiendo a cerrar el ciclo de cielos y tierra. Aquí tenemos la segunda conversión, que significa que, estando llenos de la gloria de Dios en el trono, ahora debemos volver a bajar. La nube se condensa y se convierte en agua líquida, otra vez en forma de gotas que cae como lluvia del cielo sobre la tierra. Esto se llama el proceso de condensación. Condensación que simboliza la intercesión. Intercesión, que es el proceso descendente. Tenemos 2 procesos, el proceso ascendente y el proceso descendente. El proceso ascendente es la adoración, subiendo al trono, y el proceso descendente es la intercesión, bajando del trono. Bajando del trono. Entonces, ¿qué hace la lluvia cuando baja del cielo a la tierra? ¿Qué es lo que hace la lluvia? Produce vida en el planeta. El objetivo es producir vida. La lluvia cae para que esa lluvia, es como la palabra de Dios, vuelva a producir vida. Nosotros bajamos del trono cargados de la gloria. Amén. Tú y yo tenemos que bajar cargados de gloria y venir al mundo real a transformar el mundo real. Número 1, con nuestra presencia. Número 2, con nuestro espíritu cargado de la gloria de Dios. Número 3, con las obras preparadas de antemano por Dios en el cielo. Y número 4, con nuestra intercesión, con nuestra oración específica. Entonces, fíjense que, ¿qué es un intercesor? ¿Qué es un intercesor? Aquí viene entonces la definición de qué es un intercesor. Las personas creen que un intercesor es una viejita encerrada en un cuarto
Chuchumequita haciendo escaramuzas y gritando como loca allí. Bueno, es una viejita linda orando, una viejita sí es una viejita linda orando, pero un intercesor es un cristiano maduro que entiende para qué existe en la tierra y para qué está vivo todavía en el cuerpo. Eso es un intercesor, que entiende el ciclo de cielos y tierra y que aprende a cerrarlo continuamente. Eso es un intercesor. Así que un intercesor es el compendio de todo esto. Un intercesor es un adorador también. Un intercesor es un estudiante de la palabra de Dios que es transformado por la palabra viva. Un intercesor es una persona que deja que la palabra viva en él hasta causar la ebullición de la adoración. Que la palabra baja de la mente al corazón y que hace un proceso de transformación interno que solo puede terminar en la explosión de adoración. Un intercesor es una persona que sabe adorar y que llega al trono. Amén. Eso Que vive para Dios. Que vive para el Señor, exactamente. Aquí tenemos el cuarto paso. Sí, que tiene comunión. Entonces fíjense que este es un ciclo. Esto no es que ocurrió una sola vez en la vida y ya fui glorificado. Uno será glorificado al lado de Jesús cuando el Señor lo llame a estar en su presencia. Y ahí ya se acaba el ciclo. Ahí es donde se acaba el ciclo. Pero mientras estemos en este cuerpo, y quiero enseñarles a disfrutar de su vida, amén, a disfrutar de su vida, siempre cerrando ciclos, siempre cerrando ciclos. Un cristiano maduro aprende a cerrar el ciclo. Un cristiano inmaduro solamente se la pasa aquí y de pronto sube hasta por aquí y por ahí medio llega aquí, ¿sí? Y ya después no sabe para dónde va, ¿sí? Porque se quedó ahí perdido como, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya leí la palabra, ya estudié, ya oré, ya subí en adoración y ya, ¿qué más hago? No, volver a empezar, pero no sabe que debe cerrar este ciclo. Aquí tenemos un eje, ¿sí? Este es el eje en el cual se equilibran los dos hemisferios de la vida del cristiano. ¿Sí? Este es hemisferio número 1, hemisferio número 2. El cristiano, llamémoslo incompleto, es el que solamente vive en el eje número 1. Es inmaduro. Pero el cristiano maduro es el que completa el ciclo, es el que vive en el hemisferio 1 y hemisferio 2. Si no, trácense una línea aquí por el rostro, así, y vean que ustedes tienen dos hemisferios, no son de un solo hemisferio, tienen dos hemisferios, ¿verdad? Y todo en la vida tiene dos hemisferios. ¿Por qué todo en la vida tiene dos hemisferios? ¿Por qué tiene dos hemisferios todo en la vida? Porque todo tiene un opuesto. La razón es porque existe el Padre y el Hijo. Oh my God. Porque el Padre hizo todo para el Hijo. Y es un ciclo. El ciclo mismo de la creación es el Padre amando y glorificando a su Hijo. Y el Hijo devolviendo la gloria a su Padre. Fíjense, es el ciclo de la eternidad. El ciclo infinito, el ciclo de la eternidad es Padre e Hijo, amándose y dándose gloria el uno al otro. Ese es el ciclo de la eternidad. El Padre amando y glorificando al Hijo y después el Hijo, ¿qué? Devolviendo la gloria a su Padre. No, pero anda, que lo... Ese es el todo. El todo que los filósofos buscaron y se devanaron los sesos y se rompieron la cabeza, y Platón, Aristóteles, ellos buscaron cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Cuál es la razón ontológica de todo lo que existe? La razón más profunda en la ontología, y la razón es el Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre. Pero ese es el ciclo perfecto. Ese es el ciclo envolvente, el ciclo que envuelve todos los ciclos. Por eso todo fue creado en el universo de manera cíclica. Esa es la razón. Esa es la razón. Ahora, eso nadie lo puede saber porque fue muy inteligente y lo descubrió. No, solo por la revelación del amor de Dios. La revelación por el Espíritu Santo. Amén. Es la única forma en que podemos conocer por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Aquí, entonces, ¿cuántos quieren aprender a cerrar su ciclo? ¿Cierto? Y
¿Cómo aprende uno a cerrar el ciclo? Sencillamente cerrándolo. Haciéndolo. Haciéndolo. Cada cual debe hacerlo, así de sencillo, no quedarse en la mitad. Entonces, hace 8 días hicimos un taller y el Espíritu Santo nos dirigió de cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Nos dirigió completamente porque el Espíritu nos fue guiando en cada uno de los pasos. Y yo no me propuse, sino yo pensaba que ya lo estaba haciendo, pero de repente me daba cuenta 5 minutos después que apenas el Espíritu Santo iba en cada uno de los pasos. Y se podía reconocer claramente, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Y se reconocía exactamente el punto por donde íbamos pasando hasta que sentimos que ya el Señor había terminado el ciclo. ¿Sí? Y fue tan glorioso porque fue un taller en vivo dirigido por el Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Y creo que de esa vida de Santa Cecilia también nació una idea que cumplimos ayer, que fue ir a hacer la obra del hospital. Entonces eso que acaba como viendo el personaje, yo veía eso como cerrando una obra también, no solo en el nivel espiritual, sino Y muchas gracias por decir eso porque aquí me falta una parte. Bien. Cuando el agua se condensa, entonces se condensa ¿por qué? Porque hay una parte, ¿sí? Desde las 12, que es el trono, como hasta las 2, 1 o 2, si hablamos del reloj, en el cual se madura el proceso de condensación de la misma manera que aquí se madura el proceso de evaporación. Esta franja... ¿De la noche? Perdón. No, estaba representando en el reloj. Figurativa. Entonces, aquí estamos en el trono, en el centro de la gloria. Pero, si hablamos físicamente, ¿por qué se condensa el vapor de una nube? Se condensa porque la temperatura cambia, comienza a enfriarse la nube. Es decir, el ambiente circundante de la nube comienza a absorber el calor que está contenido dentro de ese vapor. Lo absorbe porque está muy frío alrededor. Entonces, como se va enfriando, se va condensando hasta que llega al punto de saturación. Aquí la nube está negra, totalmente negra, que decimos hay nubes negras. Aquí la nube es completamente blanca y en este punto la nube es completamente negra. Les quiero enseñar a alegrarse de ver las nubes negras, porque uno se entristece de ver las nubes negras. Uno tiene que alegrarse de ver las nubes negras, porque cuando la nube está negra significa que ya el proceso de condensación está listo y está a punto de caer el agua. ¿Y eso qué representa para nosotros los creyentes? Representa que el proceso de gloria ya se completó, el Señor fue glorificado, nosotros nos sentimos plenos en Dios y entonces Dios nos dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y nosotros decimos al Señor también, bueno Señor, ¿y ahora qué sigue? Entonces el Señor nos dice, ahora lo que sigue es llevar la vida y la gloria, bajarla a la tierra, ¿sí? Entonces este punto es un punto glorioso, no es un punto triste. No se entristezcan cuando vean el cielo gris, porque van a recordar que es el punto en que empieza la vida, en que empieza el ciclo nuevamente. ¿Sí? Primera Reyes 18, que es el lema de nuestro congreso este año, precisamente habla de eso, cuando Elías ora por lluvia y después él dice, veo una gran nube, pero lo que dice es, la mano de Dios está trayendo la misma nube, la misma mano, y él dice, ya viene el aguacero, porque ya, Sí. o sea, se completó el ciclo de arrepentimiento, de ellos orar con lluvia, o sea, Cumplió todo el proceso. y ya estaba la nube lista para que lloviera sobre la tierra literalmente. Por eso han intercedido y han hecho todo lo que tenían que hacer. Y se van a arrepentir. Muy bien. Bueno, quiero que le den un saludo a todos los que están en televisión. Ay. Hola, loquitos. Isa, hola, Isa. ¿Quién es esa? Hija. Hola, Isa. ¿Quiénes son? Muy bien. Ehi, tutti mondi, benvenuto alla classe del
maestro. ¿Qué tal? A ver, por aquí, por este lado. Muy bien, entonces continuamos por aquí. Bueno, entonces, decimos que acá la nube está negra y empieza a caer el agua en forma de lluvia. Desde este punto, ¿Cómo se llamaría ese punto? este punto es el punto de cambio de estado, de conversión. Aquí es el punto literal en donde se consolida la conversión. Conversión del cielo a la tierra. Miren, saben que uno puede orar de la siguiente manera linda. Uno puede decir: Señor, estoy en el momento de convertirme del cielo a la tierra. Y eso tiene un gran significado. Estoy desbordando tu amor para caer sobre la tierra, trayendo bendición. Eso no lo sabíamos, no nos lo habían enseñado. Debemos hacernos conscientes de ese paso tan importante. ¿Cómo? En nuestra vida, porque nos enseñaron fue a ser, en cierta manera, egoístas. Solamente esta parte, que es la primera parte del cristiano, en cierta manera es mi bendición, ¿cierto? Es mi bendición, aunque yo estoy adorando a Dios, es para mi bendición que estoy adorando a Dios, para llegar a estar sentado en el Para mi trono, provisión. para mi provisión, para estar completo en Cristo, para estar sentado en Cristo, para tener todas las promesas, para estar poderoso en Cristo, para estar lleno ¿Es el proceso de y convertirme del sentado. cielo a la tierra? Entonces fíjense que si nosotros subimos, esto está comparado con la iglesia sentada. La iglesia sentada es desde aquí hasta aquí. La iglesia sentada. Está sentada, estamos adorando, sí, y estamos sentados ahora en lugares celestiales, pero igual sentados. Sí. Seguimos sentados. Salimos de estar sentados aquí recibiendo la palabra cuando llegamos el domingo así, y nos sentamos ahí. Sí, vengo a que me levanten los adoradores y el predicador, ¿sí? A que me oren, a que me ministren. Pero de estar sentados así, terminamos sentados así, pero en el cielo, ¿no? Pero igual sentados. Pero aquí empieza, este es el proceso de acción, de acción en la palabra, de transformación. Nos convertimos en las manos del Señor, en los brazos del Señor, en la oración del Señor, en la palabra misma de Dios. Nos volvemos la palabra misma de Dios para abajo. Desde este punto de conversión del cielo a la tierra, bajando, desde aquí, ¿por dónde está cayendo esta lluvia? Pregunto. ¿Por dónde está cayendo esa lluvia? Por la frente. Bueno, por las 3 de la tarde. Pero ¿por dónde, por qué lugar está bajando la lluvia? Según Génesis 1:1, la De arriba. creación. Según Génesis 1:1, según Génesis 1, capítulo 1, ¿por qué lugar está bajando esa agua? ¿Por qué lugar? ¿Por qué espacio está bajando esa agua? Por el espacio. Por el aire. Dice que Dios creó la expansión, puso las nubes arriba y la tierra abajo, y creó una expansión a la cual llamó cielos. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuál es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, y que la potestad del aire tiene una autoridad específica. Miren, ¿qué les voy a hablar? Este paso por aquí, por la atmósfera, está representando literalmente el paso del intercesor por el segundo cielo. El paso del intercesor por el segundo cielo es necesario para un cristiano maduro. Un cristiano maduro cae como la lluvia por el segundo cielo. Aquí es donde literalmente efectuamos el proceso de intercesión. Intercesión profética, intercesión espiritual, tomar los lugares espirituales en oración profética. Es en esta parte.
Hay algunas personas que dicen, no, yo soy buen adorador, pero eso de la intercesión, y eso es para esos locos y esas personas raras que son televisores ambulantes y ven todo. O no, a mí no me gusta, yo no quiero, no me gusta eso porque es que eso es como muy complicado y yo no veo, entonces como yo no veo, no puedo. No. ¿Sabes cuando tomamos profetización de palabra? Todo cristiano maduro pasa por aquí, no hay otro lugar por donde meterse, no hay un atajo, sí. No hay un atajo para no pasar por el lugar de intercesión. Jesús fue un intercesor del segundo cielo también, es decir, él batalló, grandes gotas de sudor con sangre cayeron y él se enfrentó al enemigo muchas veces. Aquí es en donde ocurre la guerra espiritual, aquí es en donde ocurre la avanzada estratégica territorial, aquí es en donde ocurre la visión de ojos abiertos para ver los lugares celestes también y para poder convertirse en un intercesor maduro, de alto nivel y de todo el nivel que quiera. Y también ahí es donde yo sé que Dios está conmigo. Sí, en todas partes está Dios. No, pero ahí es más. ¿Sí? Pero yo Sí. sentía también que ahí en las nubes negras se asemeja también a la vida de uno, cuando uno ve la situación tan difícil, todo negro, que no hay salida por ningún lado, entonces ahí es donde uno debe pensarse más y reforzar la intercesión. Ajá, Y exactamente. reforzarla. Pero lo más glorioso en este punto es que ahí, que nosotros lo vemos todo gris y negro, ahí es donde viene la victoria. La victoria es inminente. Cuando veas todo gris y negro, significa que la victoria ya está a punto de ocurrir. Sí, así lo dice la Biblia. Por muy terrible que sea la situación, Dios siempre te va a decir. Eso es para los que estamos en Cristo. Para los que no están en Cristo, pues la cosa sí está negro todo el tiempo. Y va a estar más negra, la va a ver más negra. Pero para nosotros, esto es gran esperanza. Gran esperanza. Bueno, listo. Entonces aquí, este es el punto del intercesor espiritual de segundo cielo, de ojos abiertos, que ve las maravillas de Dios. Aquí todavía no hay obras físicas. Aquí todavía no hay obras físicas. Un segundo. Aquí todavía no hay obras físicas. Aquí hay oración. Aquí hay mundo espiritual. Mundo invisible. Aquí hay conversión y aquí mundo espiritual. ¿Sí? Ahí la realidad. Sí. Peggy. Una pregunta, ¿los diseños del Señor se dan en el trono o es cuando estamos en la... Los diseños el Señor los revela en el trono. Acá es trabajando. Dios aquí revela sus estrategias, sus diseños, su gloria, su presencia. Y aquí Dios abre los ojos para que veamos los problemas. No, aquí vemos los problemas que hay desde la perspectiva espiritual. Mire, nosotros tenemos dos. Mire, esto es importante, atención. Este es un ojo. Sí, sí es un ojo, sí parece un ojo. Está bien, está bien. Es un ojo. Póngale la pestaña. Anyway, imagínense. Esa es la perspectiva humana de los problemas del mundo y de nuestra vida. Sí. Esta es la perspectiva divina. Cuando nosotros hemos estado en el trono, podemos ver esto desde la perspectiva divina. Es la visión profética. Es la visión profética desde la perspectiva divina. ¿Sí? Cuando vemos desde aquí, es cuando vemos la nube negra y nos ponemos a llorar. ¿Sí? Porque aquí todo lo vemos horrible, feo y desde la perspectiva humana. Cuando vemos desde aquí, vemos la nube negra como lo más glorioso y lo más chévere, porque ya está a punto de suceder que todo esto que ocurrió acá y toda esta victoria viene y pone en orden el mundo espiritual alrededor nuestro. Pone en orden al mundo espiritual alrededor nuestro, en intercesión.
Y no es que nosotros, aquí la intercesión no es como, desde la perspectiva humana, la intercesión es, Señor, dame la plata que necesito. Señor, dame el negocio que me hace falta. Señor, resuélveme el problema que tengo. Señor, ayúdame en esto porque me quedan 3 días de vida, yo creo. Esa es la perspectiva humana de la intercesión. La perspectiva divina de la intercesión es que yo no hago nada. Escúchenme, yo no hago nada. Vuelvo a repetirlo, yo no hago nada. Porque aquí ya entendí que todo está hecho en Cristo y lo que sencillamente yo estoy haciendo desde este punto en adelante es soltando proféticamente la victoria en todas estas circunstancias, para que todas estas circunstancias aquí espirituales que son adversas se alineen con el poder de Dios y con la palabra. Punto. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí yo vengo cargado de propósito divino y celestial. Y estoy poniendo en línea todo. Y eso pasó ayer. Sí, eso es lo que nos debe pasar todos los días. Sí. Qué belleza. Lo que pasó en el hospital ya les voy a decir que dónde está. Aquí todavía no está lo del hospital. Aquí está que estoy alineando el hospital, pero en los lugares celestiales. Porque primero todo debe ser hecho en lugares celestiales y celestes, espiritualmente, y después debe ser hecho en la tierra, en la forma práctica. Entonces, aquí llegamos al siguiente punto. Las 5 de la tarde. Aquí llegamos a este punto. En este punto comienza, aquí el agua ya llegó a la tierra, ya cayó sobre la superficie de la tierra. Ya dejó de estar volando por el aire y cayó sobre la tierra. Entonces, intercesores, no nos podemos quedar aquí solamente. El problema de los intercesores demasiado espirituales es que se quedan aquí. Y el problema de los intercesores que no están haciendo el ciclo completo es que solo trabajan de aquí para allá, el segundo hemisferio, pero no trabajan el primero. Sí. Porque no se puede hacer intercesión solamente. ¿Me escucharon? No se puede hacer intercesión solamente. No se puede hacer intercesión solamente, porque si haces intercesión solamente, entonces vas a estar viendo desde esta perspectiva nada más. Haciendo intercesión de, Señor, tenemos problemas, Señor, ayúdanos. ¿Sí? Tenemos que siempre hacer el ciclo completo. Aquí empieza la tierra. Bueno, en realidad es por lo que dice la Biblia que Dios no hace nada sin mostrarlo primero a sus profetas. Así es, muy buen versículo de complemento. Alguien que me ayude con la conexión del computador que se me va a apagar. Mi maletín no sé dónde quedó. Aquí está. Gracias, Danita. El cargador. Entonces, Dios no hace nada sin mostrarle a sus profetas. Y como somos un pueblo profético, aquí es donde funciona que Dios nos muestra. Y aquí también nos muestra. ¿Sí? Ahora, aquí entramos, el agua está aquí en la tierra. ¿Sí? Y es regada sobre la tierra, el agua. Cuando el agua es regada sobre la tierra, empieza su proceso de producir vida. ¿Qué significa esto? Que el agua ya hizo el proceso de caer por la atmósfera. Ya estuvimos en intercesión profética de lugares celestes. Ahora estamos aquí produciendo la vida en el mundo práctico, el mundo real. Aquí es donde entramos al hospital. No entraron ustedes, porque finalmente yo no fui. Aquí se convierten en obras prácticas las cosas que ocurrieron, que se alinearon aquí, pero que bajaron desde el cielo. Entonces, fíjense, aquí son todas las obras preparadas. Aquí solamente lo que hay que hacer es desarrollar lo que ya fue hecho en los cielos. Fíjense que eso está ilustrado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés. A Moisés se le dijo, ve y haz el tabernáculo según lo que se te ha mostrado en visión en el monte.
¿Cuántos han leído eso? Moisés, ve y haz el tabernáculo según lo que se te mostró en el monte. ¿Sí? Y Moisés fue e hizo el tabernáculo conforme a lo que se le mostró en el monte. ¿Qué significa eso para nuestro tiempo? Significa que nosotros vemos el modelo en el monte. El monte es el trono. Vemos el modelo. Y el modelo lo bajamos del cielo a la tierra. Pero tiene que pasar aquí por el segundo cielo. En el segundo cielo se construye. En el primer, arriba, en el cielo de Dios, en el trono, se recibe el modelo. ¿Sí? Se recibe el modelo, arriba. El modelo ya está hecho allá. En el cielo todas las cosas ya están hechas, todas son eternas. El lenguaje de temporalidad en el cielo no existe. En el cielo todas las cosas están hechas, ya están hechas. Entonces uno sube al cielo a ver lo que ya está hecho, el modelo, y lo construye primero espiritualmente en el mundo espiritual aquí. Aquí se construye espiritualmente. ¿Cómo se construye espiritualmente? Primero se quita el modelo viejo, porque nada puede ser llenado si no ha sido vaciado primero. Entonces hay que quitar los modelos de tinieblas de este lugar para establecer el modelo del cielo en este lugar. Ahí es cuando se cumple la oración que enseñó Jesús: que venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Que venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra. Entonces aquí es el momento de la oración en que estamos reemplazando reinos. Aquí viene el conflicto de reinos, aquí está la brecha. Este es el lugar de la brecha. ¿Recuerdan que vimos la brecha? Ese es el lugar de la brecha. Aquí estamos diciendo, estamos actuando en el reemplazo de reinos. Y de aquí para adelante estamos en la práctica, en la vida real, estableciendo el modelo. Estableciendo el modelo. Conforme lo hicimos, conforme lo recibimos en el monte y lo establecimos en intercesión profética, aquí lo aplicamos, lo construimos prácticamente en la tierra. Esto debe aprenderlo todo creyente maduro. Porque hay creyentes que todo lo hacen es racionalmente. Saben mucha palabra, conocen mucha Biblia, teológicamente, intelectualmente, y sus procedimientos son muy humanos, muy de la visión de aquí y abajo. Un cristiano debe tener la visión siempre de arriba, la visión profética, para hacer cualquier cosa que haga. Para el Señor debe ser visto desde aquí, no desde aquí. Mi discusión de siempre con personas ha sido esa: trabajemos con los modelos del cielo y no con los inventos de la mente natural en la tierra. ¿Sí? Que a veces las reuniones de creyentes, líderes y pastores son para debatir cómo vamos a hacer las cosas, y parece más una junta directiva de una empresa que una reunión de profetas, apóstoles, que una reunión espiritual. Debemos aprender que las cosas espirituales se resuelven con el ciclo completo y no con visiones de hombres. Sí. En Lucas 12:54 me llama la atención que dice: decía también Jesús a la multitud: cuando veis que la nube sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no podéis distinguir este tiempo? Ajá, gracias, cielo. ¿Lucas qué? 12:54. ¿Sabéis? Al 56. Mira, eso está hablando precisamente de lo que estoy diciendo en este momento. Nosotros debemos convertirnos en gente madura y sabia para poder discernir los tiempos de Dios. ¿Qué son los tiempos aquí representados? Es la guía del Espíritu, el modelo del Espíritu, la maqueta del Espíritu del cielo, la gloria revelada, la palabra profética, la palabra revelada
para bajarla desde allá y aplicarla en la tierra. Eso es. Nosotros los creyentes maduros somos personas que aprendemos a cerrar el ciclo de cielos y tierra, que tenemos una inteligencia, no nuestra, sino una inteligencia superior, que es la inteligencia de Cristo en nosotros, para todo procedimiento. No tenemos solo una mente natural lineal, que esa solamente, con esa es suficiente para, digamos, administrar una empresa o hacer cualquier evento, un concierto, cualquier cosa, es suficiente con eso. Pero la mente que nosotros debemos tener es la mente de Dios, la mente de Cristo, la mente del Espíritu Santo, para poder involucrar todo en la ecuación de cielos y tierra. Ecuación de cielos y tierra. Cuando nosotros llevamos a cabo los planes que recibimos desde el trono, los planes que Dios nos da, así como el agua, bajan con la fuerza de la gravedad y con el impulso de la gravedad. Entonces, la misma presencia de Dios hace que eso vaya con la fuerza necesaria, no tiene que ser con nuestra propia fuerza, como si nosotros sacáramos una manguera y estuviéramos haciendo presión o aguantados, tratando de mojar la tierra. No es lo mismo. Y cuando viene el plan desde el cielo, va a estar acompañado del poder y del corazón correcto para las cosas. Y entonces sí va a dar su fruto adecuado, porque no estamos hablando de filosofías, sino que tiene que ser realmente el poder de Dios el que cree el cambio y el que como geste el cambio en cada corazón, porque al fin y al cabo no es un sistema, no es una empresa, sino que para que el cambio sea duradero tiene que ocurrir en el corazón, si no va a ser momentáneo. Entonces, de ahí es el éxito de las cosas. Gracias por ese complemento. Muy lindo. Exacto, porque nada va a ser consistente si no ha sido una transformación verdadera en nuestro interior. De hecho, sería algo superficial. Y lo superficial no cambia, no convierte. Fíjense que aquí tenemos 2 puntos de conversión. Esos 2 puntos son puntos de cambio de estado espiritual. ¿Sí? Pero la palabra de hombres no produce cambio de estado espiritual. La palabra de hombres no tiene el suficiente calor latente. Miren que yo les estoy enseñando de esto y también estoy combinando con ciencias naturales y con física. En física se utiliza calor sensible y calor latente, y esto simboliza o tipifica los procesos de conversión. Aquí se necesita calor latente de evaporación, aquí en este punto, la ebullición. Y aquí se necesita calor latente de condensación. ¿Saben ustedes que el calor latente es una cantidad de calor tan grande que se necesita para cambiar de estado a la materia, para cambiar de estado al agua? Si ponen a hervir allá el agua, para que toda el agua, digamos 1 litro de agua, se evapore completamente, necesita ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, el calor. La cantidad de calor de la llama de gas. La cantidad de calor de la llama de gas hace que se cambie el estado del agua en gaseoso, pero va a pasar por lo menos 1 hora o 2 horas para que 1 litro de agua se evapore y se seque en la olla, ¿verdad? Por ahí 1 hora se necesita. Y se queme la olla. Y se queme la olla, sí. No, ahí sí, La quemada de la olla, ¿qué significa la quemada de la olla? La cantidad de calor que esa llama ha tenido que mantener todo el tiempo es tanto calor que quema la olla. fundió el aluminio de Imusa. Que funde el aluminio Imusa, que es de los mejores, dicen. Sí. Así que fíjense cuánta cantidad de calor se requirió para evaporar ese litro de agua. ¿Sí? Así que un cambio de estado está simbolizando la obra de Cristo. La obra de Cristo es necesaria que sea completa. Sin la obra de Cristo no hay cambio, no hay conversión de nada en nuestra vida. Todo sería solo obras humanas, letra muerta, filosofía y palabrería de hombres.
que no transforma a nadie. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos estos dos puntos de inflexión aquí para el cambio. Sí, mire, es que les ilustro en ingeniería, por ejemplo, en refrigeración. ¿Saben cómo funciona una nevera? Funciona con el mismo ciclo. Exactamente, una nevera funciona con el mismo ciclo. La nevera que tienen en la casa funciona con, mira, un compresor que es el que hace el trabajo de cambio de estado. Pero para que ese compresor haga, miren, les voy a poner un compresor, luego sigue un condensador, el condensador, luego sigue el evaporador, y del evaporador nuevamente sigue el compresor. Aquí está el ciclo completo de la nevera. ¿Qué hace el compresor? Con un motor que está aquí conectado, este compresor necesita la energía eléctrica de un motor que está funcionando todo el tiempo para que absorber el gas que viene por aquí y convertirlo en gas sobrecalentado que se condensa aquí, se vuelve líquido. Este líquido se inyecta en el evaporador y en el evaporador se vuelve gas otra vez, es absorbido aquí, es comprimido, se vuelve gas, se condensa, líquido, gas, gas a alta presión, líquido a baja presión, gas a alta presión, vapor a baja presión, líquido a alta presión, gas a alta presión acá. Y ese ciclo, que es tan parecido allá, es el que produce el frío de la nevera, porque en el evaporador lo que hace es absorber todo el calor de los alimentos que están en la nevera. Absorbe ese calor, se lo lleva al vapor, lo transforma acá a través de la energía del motor y lo condensa acá. Es el mismo ciclo, pero al revés, el mismo ciclo de ciclo hidrológico. Fíjense que todo funciona con el mismo principio y nos está ilustrando la gloria de Dios, como dice en el versículo que les leí, Romanos 1:18, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que ninguna persona tiene excusa para decir, no, es que yo no sabía, yo no conocía a Dios, somos cristianos de 20 años, pero no sabíamos que había que cerrar un ciclo, Señor. ¿Cómo? ¿Y no les enseñé en ciencias naturales, en el ciclo hidrológico, que había que cerrar un ciclo? Ah, no, Señor, no nos enseñó. Ahí está clarito. Para eso es que llueve y para eso se evapora el agua y para eso están las nubes y para eso están las plantas, para que tú aprendas cómo es que funcionan las cosas. Miren, que Dios quiere que seamos inteligentes, que aprendamos a discernir todas las cosas que ocurren, que las estudiemos, que meditemos en ellas y que las apliquemos a nuestra vida. ¿Amén? Para aprender, Dios nos enseña de esa manera. El cristianismo no es solamente un estilo de vida simple, nada más, con poca capacidad de raciocinio, sino Dios quiere que nosotros nos esforcemos para que entendamos el mensaje del cielo, de la palabra de Dios, en todas las cosas que Él ha creado. La Biblia está escrita 2 veces, está escrita ahí delante de sus ojos y está escrita en toda la naturaleza. 2 veces está escrita para que nosotros entendamos muy bien el mensaje. Amén, amén, amén. Muy bien, hasta ahí entonces la clase de aprendiendo a cerrar el ciclo. Pero hay una segunda parte que es más completa, que es el ciclo de la redención. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, para continuar entonces. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas?